Imagina despertar un día y darte cuenta de que nada de esta crisis que llamamos crisis es en realidad un accidente. Que cada colapso económico, cada pánico colectivo y cada titular alarmante que te hace temer perderlo todo, fue cuidadosamente calculado, no por casualidad, ni por casualidad, sino por estrategia. Esta es la parte de la realidad que casi nadie quiere ver, porque revela algo desagradable. Mientras miles de millones reaccionan constantemente al caos, un grupo mucho más pequeño lo crea constantemente. Es en este escenario invisible donde opera el verdadero poder. Los verdaderamente ricos, no quienes se jactan de ello, sino quienes lo ejercen, han comprendido lo que el resto de la humanidad aún ignora. El miedo es el bien más preciado del mundo, y no es su miedo, es tu miedo. Cuando el miedo se impone, el poder cambia de manos, siempre. Lo que tú llamarías infortunio, ellos lo llaman oportunidad. Lo que te desespera, ellos lo perciben como una cosecha. Maquiavelo decía que las personas cambian solo bajo la presión de la necesidad, y los grandes estrategas de la fortuna lo comprendían profundamente. Si no existe la necesidad, hay que crearla. Así empieza el juego. Recordemos las últimas décadas. Cada gran crisis financiera, cada burbuja que explota, cada desplome inesperado del mercado. ¿Quién pierde? La gente. ¿Quién gana? Quienes estuvieron dispuestos a ceder al miedo. No esperan el caos, lo crean, siembran las semillas del pánico, ven florecer la desesperación, y cuando todos los demás huyen, corren en dirección contraria. El mundo está estructurado como un teatro, pero un teatro donde el público se ve a sí mismo como el protagonista. El público reacciona a las escenas emotivas, gritando, llorando, asustándose, sin darse cuenta de que el guión se escribió mucho antes de que se abriera el telón, y los actores invisibles, que se saben cada acto de memoria, saben exactamente cuándo pulsar la alarma. Y te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué alguien crearía sufrimiento para millones solo por lucro? La respuesta es más sencilla y oscura de lo que parece. Porque funciona. La economía global es un organismo emocional. Respira confianza y se desmorona con el miedo. Y quien domine estas dos fuerzas, dominará el flujo del dinero. La persona promedio cree que el valor de las cosas se determina por la lógica, la utilidad y el mérito. Pero los verdaderos maestros del juego saben que el valor es una ficción emocional y que simplemente influir en el sentimiento colectivo basta para cambiarlo todo. Cuando la multitud cree que algo se derrumbará, lo hace derrumbarse. Cuando cree que algo se levantará, lo hace levantarse. El sistema se alimenta de la psicología, no de las matemáticas, y este es precisamente el secreto maquiavélico del éxito, la capacidad de manipular las emociones hasta que lo irracional parezca inevitable. No necesitan tomar las armas ni tomar territorio, simplemente necesitan controlar los titulares. Un discurso pesimista, datos distorsionados, una reunión secreta deliberadamente difundida, y el mundo se derrumba. La gente no se da cuenta de que cada movimiento que llaman espontáneo es en realidad un impulso invisible. Cuando cunde el pánico, las masas se mueven como un solo cuerpo desorientado, venden acciones, vacían sus cuentas y buscan culpables. Y en ese momento, los creadores de la crisis, de sangre fría, pacientes y precisos, retoman lo abandonado. Compran empresas, territorios, bienes raíces, mentes, y cuando el miedo se disipa, la historia vuelve a su punto de partida. La riqueza cambia de manos. El ciclo se cierra. Pero quizás el aspecto más brutal de este mecanismo no es el control financiero, sino el control psicológico, porque con cada crisis, las personas aprenden una lección silenciosa. Son débiles, vulnerables, y necesitan líderes que las guíen. Y es en este estado de fragilidad colectiva que el poder se perpetúa. Maquiavelo no creía en la bondad como fuerza política. Sabía que el miedo se mueve más rápido que la esperanza. Y el miedo es predecible. Se propaga como un virus. Es contagioso, automático, infeccioso. Por eso el caos nunca ocurre silenciosamente. Se intensifica, se repite, se anuncia. Los medios de comunicación no solo crean miedo, sino que también crean la impresión de su inevitabilidad. Mientras la gente crea que está siendo informada,
está siendo condicionada. Y cuando se dan cuenta de esto, ya han renunciado a lo más valioso que tenían, la oportunidad de elegir en paz. Pero hay un detalle que casi nadie nota: las crisis siempre tienen un principio y un final, y este patrón no es casual. Hay un ritmo oculto en la economía global, un pulso invisible que parece responder a órdenes sincronizadas. El momento del miedo está calculado, también lo está el momento de la recuperación. Observa los patrones. Siempre hay un villano, un país, una empresa, un político, una pandemia. Siempre hay un salvador. Los bancos centrales, los filántropos multimillonarios, las nuevas reglas. Y siempre hay una conclusión emocional. Ahora estamos a salvo nuevamente. ¿Pero a salvo de quién? ¿De nosotros mismos o de quienes controlan el juego? Mientras la población respira aliviada, los estrategas ya están planeando la próxima crisis. Y lo más alarmante es que no necesitan urdir intrigas en la sombra. Lo hacen todo a plena luz del día. Publican informes, pronósticos y análisis. Saben que nadie les creerá, porque la gente prefiere una ilusión cómoda a una verdad incómoda. Y quizá es por eso que este secreto ha seguido funcionando durante siglos. Porque el mayor truco de los ricos no es ocultar su plan, sino hacerlo parecer normal. Piénsalo. Cuando ocurre un desastre, te preguntas, ¿quién se beneficia? Cuando los mercados colapsan, te preguntas quién los empujó. O simplemente reaccionas como todos los demás, corriendo a proteger lo poco que tienes mientras alguien allá arriba te observa y sonríe. Esta es la diferencia entre los que juegan y los que son jugados. La élite no teme a la inestabilidad, la crea. No se desespera ante el caos, lo usa como palanca. Y es precisamente esta frialdad, esta lógica casi inhumana, la que separa a quienes acumulan poder de quienes lo pierden. Pero hay una oscura belleza en todo esto. El hecho de que esta lógica puede entenderse. Aprenderás a detectar las señales del colapso. Podrás reconocer cuándo el miedo se intensifica y cuándo el optimismo es solo un cebo. La verdadera riqueza no comienza en tu bolsillo, comienza en tu percepción. Y la percepción, a diferencia del oro, no puede ser robada. Solo se podrá manipular hasta su devolución. Mientras lees estas palabras, el mundo continúa girando y el juego continúa. Los mercados bursátiles suben y bajan, las divisas suben y bajan. La gente está emocionada, desesperada y cree en la buena y la mala suerte. Pero los que realmente dominan el tablero saben que la suerte es solo un nombre, que los ignorantes dan a una estrategia que no entienden. El secreto del éxito de Maquiavelo es este: entender que el caos no es un enemigo, sino una herramienta. Este miedo no es el fin, sino el combustible, y que cualquier desorden, visto desde arriba, es solo una manera de reorganizar el mundo a nuestro favor. Puedes llamarlo manipulación, crueldad o genialidad, pero la cuestión es que el juego existe y no se detendrá solo porque decidas cerrar los ojos. Entonces la pregunta es, ¿quieres seguir siendo parte de esto? ¿Reaccionando a cada paso, creyendo que las crisis surgen de la nada? ¿O quieres empezar a ver los hilos que mueven la escena y quizás apoderarte de alguno de ellos por primera vez? Porque lo que se dirá a continuación no es una teoría. Esta es la verdadera anatomía del poder. Este es un mapa que muestra cómo los ricos crean caos, controlan la percepción y hacen creer al mundo que todo es natural. Y cuando entiendas este mapa verás que no existe tal cosa como el azar, solo hay estrategia. La siguiente sección muestra cómo se juega realmente este tablero y cómo la élite mueve piezas con una precisión casi matemática, mientras el resto del mundo cree que simplemente está reaccionando a los caprichos del destino. Pero antes de partir, pregúntate, si el caos es su herramienta, ¿qué te impide aprender a usarlo también? ¿Has notado alguna vez lo rápido que cambia todo durante las grandes crisis? En cuestión de días, lo que antes era estabilidad se convierte en miedo, y lo que antes era seguridad, en incertidumbre. La gente se apresura a vender sus pertenencias. Las empresas se declaran en quiebra. Los titulares de los periódicos gritan, «crisis», y los líderes dicen que nadie lo previó, pero siempre hay alguien que lo vio venir, alguien que se preparó con antelación, y más aún, alguien que sabía exactamente cuándo estallaría el caos. Aquí es donde el ajedrez financiero revela su verdadera naturaleza.
No es un juego de suerte ni de talento, sino de percepción. Los verdaderos estrategas de la fortuna no reaccionan al mundo, lo transforman, y lo hacen no con armas ni ejércitos, sino con información. En un mundo regido por los datos y las emociones, quien controla el flujo de información controla su destino. Mientras la gente común mira los titulares, intentando comprender qué está pasando, los verdaderamente ricos ya llevan varios pasos de ventaja. No esperan una crisis, se preparan para ella. Saben cuándo publicar noticias, cuándo sembrar el pánico y cuándo lucir como héroes que se recuperan de una crisis. Para ellos, la economía es como un tablero de ajedrez, donde cada pieza representa un sentimiento colectivo: miedo, euforia, desesperación, esperanza. No necesitan mover todas las piezas, solo necesitan mover las correctas en el momento oportuno. Recordemos 2008. La burbuja inmobiliaria estadounidense fue calificada de tragedia imprevista. Miles de personas perdieron sus hogares, negocios cerraron y la economía mundial se paralizó. Pero meses antes del desplome, varios fondos de cobertura multimillonarios apostaban contra el mercado. Lo sabían, tenían los datos, los informes, las señales. Prepararon el escenario, dejaron que la música sonara, y cuando la gente empezó a bailar, creyendo en el sueño de ser propietaria de una vivienda, ellos mismos movieron la cuerda. ¿Qué ocurrió? Mientras millones lo perdían todo, algunos multiplicaron silenciosamente sus fortunas. Esta es la esencia maquiavélica de la riqueza, la capacidad de transformar la desesperación colectiva en una fuente de ganancias. La gente cree observar el desarrollo natural de la economía, pero en realidad, simplemente sigue un guión emocional. Toda crisis es un espectáculo en el que los espectadores no son conscientes de ser partícipes. Las estrategias de gestión patrimonial comprenden lo que la persona promedio ha olvidado. Las personas toman decisiones basadas no en la lógica, sino en una sensación de seguridad, y la seguridad es el primer elemento que aprenden a controlar. Cuando quieren que la gente compre, infunden esperanza. Cuando quieren que venda, infunden miedo. La psicología humana es predecible, y el sistema financiero fue diseñado para explotarla. Un ejemplo sencillo: ver las noticias durante cualquier crisis. Los mismos canales que han inspirado optimismo durante meses, de repente empiezan a repetir la misma palabra: crisis. El tono cambia, los gráficos se vuelven rojos, los expertos hablan de una recesión inminente. Esto es un detonante emocional. Millones de personas, condicionadas a reaccionar ante el pánico, empiezan a vender sus posesiones, creyendo que se están protegiendo, pero, en realidad, simplemente están transfiriendo sus activos a quienes entienden las reglas del juego. Y lo más interesante es que la gente ayuda a los ricos sin entender de qué hablan. Con cada crisis, los ricos se enriquecen aún más, no solo porque compran barato, sino también porque les sirven en bandeja de plata lo que construyeron por miedo. Este es el ciclo de la psicología aplicada. El miedo es el arma, la narrativa el detonante, y la ignorancia el combustible. La élite económica ha aprendido a generar oleadas de histeria colectiva con la misma facilidad con la que un director dirige una orquesta. Y cada nota de miedo está orquestada. Cuando el mercado está demasiado tranquilo, es hora de agitarlo. Cuando el optimismo es excesivo, es hora de sembrar la duda. El equilibrio es el peor escenario para quienes prosperan en el caos. El secreto está en mantener a la gente oscilando entre la esperanza y el pánico, sin darles nunca paz. Ahora imagina esto a nivel personal. ¿Has notado cómo se aplica la misma lógica en tu vida diaria? En el trabajo, en las redes sociales, en la política, en el consumismo. Todos los sistemas modernos se basan en crisis creadas artificialmente. Los lanzamientos de productos se basan en una escasez calculada. Los políticos explotan el miedo para prometer protección. Los influencers crean contradicciones para vender su importancia. Es la misma estructura manipuladora, solo que adaptada a diferentes niveles. El mundo entero se ha convertido en un vasto mercado de emociones, y el valor de las cosas ya no se determina por su utilidad, sino por su capacidad de respuesta. El miedo y el deseo se han convertido en moneda de cambio. Las noticias que te asustan son más valiosas que las que te informan.
Los productos que te hacen sentir inferior se venden mejor que los que realmente resuelven un problema. Las políticas que te enfadan son más rentables que las que ofrecen soluciones. La ironía es que, aún sabiendo esto, la gente sigue reaccionando. Siguen haciendo clic, comprando, votando, creyendo. Maquiavelo habría llamado a esto el imperio de las emociones. Sabía que la gente no necesita libertad, sino comodidad. Y quienes ofrecen consuelo emocional, aunque sea falso, gobiernan sin resistencia. Pero hay un detalle aún más siniestro. Quienes generan crisis no necesitan esconderse en cuartos secretos ni conspirar en la sombra. El sistema lo hace todo por sí solo. Bancos, empresas y gobiernos han aprendido que el pánico es rentable. Una declaración errónea, una decisión malinterpretada, un comentario casual de un líder mundial, y miles de millones desaparecen por un lado, solo para reaparecer misteriosamente por el otro. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las crisis siempre benefician a los mismos grupos? ¿Por qué los multimillonarios se enriquecen mientras las pequeñas empresas desaparecen? Porque juegan un juego diferente, tienen tiempo, paciencia y, sobre todo, control sobre sus percepciones. La mayoría de la gente vive reaccionando al presente, vive planeando el futuro y moldeando el presente para lograrlo. Esta es la diferencia entre el que es manipulado y el que manipula. La gente está esperando acontecimientos. La élite crea acontecimientos. Maquiavelo decía que la verdadera fuerza reside en la previsión. Quien prevé el mal y lo previene triunfa. Quien tarda en actuar perece. Esta frase captura la esencia de los grandes imperios financieros. No temen al colapso, porque saben que el caos es el mejor momento para reorganizar su gobierno. Y aquí el juego se vuelve aún más perverso. Después de todo, el caos no es solo externo, sino que está arraigado en las propias personas. La incertidumbre constante priva a las personas de dirección emocional. Cuando vives en estado de alerta, no piensas, simplemente reaccionas. Y es en este estado donde se toman las decisiones más beneficiosas, las de quienes mantienen la calma. Estudian el comportamiento humano de la misma manera que los científicos estudian los organismos vivos. Saben que el miedo tiene una vida útil, que el pánico colectivo se desarrolla siguiendo trayectorias predecibles, y que la esperanza es el anestésico perfecto para prepararse para la próxima crisis. Por lo tanto, cada recuperación económica es, de hecho, el comienzo del próximo colapso. Pero hay algo aún más sorprendente: el modo en que utilizan la comunicación. Las palabras que circulan en periódicos y en línea no son neutrales. Cada término, cada frase, se elige con precisión quirúrgica. Al leer palabras como inestabilidad, ansiedad, caída o amenaza, el cuerpo reacciona con miedo. Y cuando el cuerpo experimenta miedo, la mente pierde el control. Esta es la base del marketing político, el periodismo de crisis y la propaganda económica. Es ingeniería emocional. Ahora imaginemos las consecuencias de esto a escala global. Un titular falso en un país puede llevar a la quiebra a una empresa al otro lado del mundo. Un discurso planificado por parte de un inversor podría cambiar el precio del petróleo y desencadenar una guerra. Una decisión sorpresa del Banco Central podría redefinir el valor de todas las monedas del planeta. ¿Y qué pasa con la gente? Siguen creyendo que viven en un mundo impredecible donde todo es cuestión de azar. Pero el azar no tiene horario. Y si el caos sigue un horario, entonces no es un accidente, sino una táctica. Los ricos han aprendido a hablar el lenguaje de las masas sin siquiera darse cuenta. No dicen, ten miedo. Dicen, sé prudente. No dicen, compra ahora. Dicen, ahora es el momento de invertir. Sus palabras no son sermones, sino incentivos. Crean la sensación de una elección, cuando en realidad la decisión ya está tomada, incluso antes de que hayas tenido la oportunidad de pensar. ¿Alguna vez has notado cómo algunas crisis parecen estar acompañadas de la aparición de productos milagrosos? ¿Crisis energética? Nuevas empresas energéticas sostenibles. ¿Crisis alimentaria? Las corporaciones biotecnológicas ofrecen soluciones genéticas. Crisis sanitaria. La industria farmacéutica está lista para actuar. Es como si el problema y la solución hubieran nacido simultáneamente, porque así fue.
Y mientras la gente se centra en las pérdidas, los estrategas se centran en las ganancias. Cada colapso es un portal abierto. Cuando todos corren por sus vidas, lo atraviesan. Y al otro lado, encuentran imperios listos para reconstruirse, esta vez bajo su propio control. Pero lo más inquietante es lo que esto revela sobre la naturaleza humana. El caos no solo enriquece a quienes lo controlan, sino que también vuelve dependientes a quienes lo observan. El miedo, repetido, se vuelve común. Y cuando el caos se vuelve común, la gente se acostumbra a que se le dé órdenes. El juego de ajedrez financiero continúa mientras el mundo duerme. Las piezas se mueven en silencio, guiadas por manos que rara vez aparecen en pantalla. Y finalmente, cuando la marea cambia y se calma el polvo, el público aplaude la recuperación, sin saber que la siguiente partida ya ha comenzado. La pregunta es, ¿qué pasa cuando el miedo cesa? ¿Cuándo empieza la gente a ver el patrón? ¿Cuándo la crisis deja de ser aterradora y empieza a revelar la verdad? Aquí es donde el juego cambia de dimensión, porque quien controla el miedo necesita algo aún más poderoso para mantener el control. Y este algo, la manipulación emocional a escala global, es el tema de la siguiente parte. El punto donde el poder deja de ser económico y se vuelve psicológico. Y una vez que entiendas esto, ya no podrás mirar el mundo de la misma manera. El miedo es una fuerza invisible que moldea civilizaciones enteras. Obliga a la gente a obedecer, derrumba los mercados y cambia el rumbo de países enteros. Es el combustible más eficaz jamás descubierto y, paradójicamente, el más fácil de crear. El miedo no requiere pruebas, solo imaginación. Basta con una idea bien pensada, una amenaza oculta, la duda reiterada, y la gente hará el resto. Llenan el silencio de terror y el vacío con los peores escenarios. La élite financiera lo ha entendido durante siglos. Quien vence el miedo conquista el mundo. ¿Pero qué es realmente el miedo? Biológicamente, es simplemente una descarga eléctrica, una reacción defensiva. Espiritualmente es lo opuesto a la fe. Psicológicamente, es una señal de que crees que no tienes el control de la situación. Y así es precisamente como funciona el sistema, en la sensación de impotencia. Cada crisis, cada titular alarmante, cada nuevo enemigo de la sociedad, tiene como objetivo recordarles a las personas su impotencia. Así que aceptan cualquier promesa de protección. El miedo no tiene que ser real para ser efectivo. Basta con parecer plausible. Por eso las crisis modernas no necesitan armas. Basta con las narrativas, un rumor, un pronóstico pesimista, un video viral, y el miedo se propaga como un virus. La economía es solo un reflejo de esto. Cuando se desata el pánico colectivo, las personas toman decisiones emocionales, creyendo actuar racionalmente, venden todo, cambian su estilo de vida y renuncian a la libertad a cambio de seguridad. Pero hay algo más profundo. El miedo es un lenguaje, y los maestros manipuladores han aprendido a hablarlo con fluidez. Saben que la mente humana reacciona primero al peligro, luego a la lógica, así que invierten el orden natural, asustan antes de explicar, desestabilizan antes de argumentar. Y para cuando la razón regresa, es demasiado tarde. La emoción ya ha triunfado. Imaginemos el inicio de una crisis global. Nadie entiende exactamente qué está sucediendo, pero todos intuyen que algo anda mal. El ambiente cambia, el tono de la conversación cambia, la esperanza da paso a la ansiedad. Este campo emocional colectivo es el material perfecto para quienes buscan moldear el comportamiento de las masas. Y curiosamente, nadie necesita que le digan nada. El miedo se propaga de forma natural. ¿Has notado alguna vez cómo se organiza el miedo? No es caótico, sigue un ciclo. Primero ansiedad, luego confusión, luego capitulación. Lo mismo ocurre durante una crisis económica, una pandemia o un colapso político. El miedo es la emoción humana más predecible y, por lo tanto, la más explotada. Una vez que comprendes este patrón, empiezas a ver el guión detrás de los titulares. Pero hay una pregunta que casi nadie se hace. ¿Quién se beneficia cuando el mundo tiene miedo? Cuando las personas tienen miedo, consumen más noticias, compran más medicamentos,
dependen más de los gobiernos y sacrifican más libertad. El miedo impulsa industrias enteras, la farmacéutica, la financiera, la tecnológica y la política. El miedo es el motor del consumo y el escudo del poder. Los ricos no solo necesitan dinero, necesitan controlar sus emociones. El dinero sin influencia es inestable. Así que, en lugar de vender productos, venden estados de ánimo. Crean miedo para vender una sensación de alivio. El mismo principio se utiliza en las campañas publicitarias, solo que a escala global. Primero, te convencen de que algo falta. Luego, ofrecen una solución. Pero hay un detalle que la mayoría de la gente pasa por alto. El miedo no nace en las noticias, sino en las personas. Y quienes lo entienden pueden controlarlo. Por eso las crisis de hoy son más efectivas que en el pasado. Las herramientas de manipulación emocional han evolucionado. Redes sociales, algoritmos, inteligencia artificial. Todo esto se creó para atraer la atención y amplificar las emociones. El miedo se ha convertido en una métrica. A mayor miedo, más clics. A mayor pánico, mayor interacción. ¿Qué sucede cuando el miedo deja de ser un fenómeno aleatorio y se convierte en una industria? La respuesta ya está ante tus ojos. Es la industria. Cada nuevo ciclo de miedo trae los mismos efectos secundarios: pérdida de autonomía, concentración de poder y dependencia emocional. La élite ya no necesita ocultar sus acciones. Simplemente siembran el caos y observan cómo el mundo clama por orden. La fórmula es antigua, pero nunca falla. Problema, reacción, solución. Creas un problema, evocas una respuesta emocional y luego vendes una solución ya preparada. Maquiavelo dijo que los hombres prefieren la seguridad a la libertad porque el miedo a la pérdida es más fuerte que la sed de conquista. Esta cita explica por qué el mundo ha repetido el mismo ciclo durante siglos. La gente dice querer la libertad, pero inconscientemente busca protección. Por eso las masas siempre entregan el poder a quienes prometen estabilidad, incluso si eso implica perder lo que más valoran: la capacidad de pensar con independencia. ¿Has notado alguna vez cómo las grandes tragedias siempre van acompañadas de discursos de unidad y salvación? Estas narrativas funcionan porque el miedo aísla a la persona y la obliga a buscar un líder. A partir de ese momento, la obediencia se vuelve voluntaria. Nadie necesita ser obligado a seguir órdenes. El miedo lo hace todo por sí solo. Pero ¿qué pasa si la gente se da cuenta de repente de que el miedo es artificial, de que las amenazas son exageradas y las decisiones preplanificadas? El sistema colapsará, porque sin miedo, el control desaparece. El miedo es una fuente de fortaleza. Cuando se debilita, aumenta la claridad de pensamiento. Y una persona lúcida es impredecible. Por eso la información se filtra, distrae la atención y fomenta la duda. Es perjudicial para las personas sentirse tranquilas. El equilibrio es una amenaza para la estructura. Pero el miedo no solo afecta al colectivo. Se cultiva individualmente. Cada persona tiene sus propios detonantes: miedo a la pobreza, al fracaso, a la soledad, al rechazo. Los estrategas entienden que, al superar el miedo personal, también pueden gestionar el comportamiento global. Por eso, las crisis siempre apelan a miedos universales: pérdida de empleo, pérdida de estatus, pérdida de salud, pérdida de control. Perder es la base de cualquier pánico. Ahora piénsalo. ¿Cuántas de tus decisiones fueron por miedo? ¿Cuántas veces has actuado demasiado rápido solo para sentir que estabas haciendo algo? El miedo crea la ilusión de movimiento, pero en realidad te paraliza, te mantiene estancado, creyendo que avanzas. Y esta es la trampa perfecta para quienes quieren mantener la estabilidad en el poder. Personas que corren constantemente, pero nunca llegan a ninguna parte. Lo más alarmante es que esta manipulación no es una conspiración secreta, sino ciencia aplicada. Psicólogos del comportamiento, analistas de datos y estrategas políticos estudian el miedo en laboratorios. Saben cómo se propaga, cuánto dura y qué palabras lo desencadenan con mayor rapidez. El miedo se ha convertido en una tecnología. ¿Has notado alguna vez cómo el lenguaje de las noticias siempre parece estar cargado de urgencia? Última hora, alarma, amenaza, colapso.
Estas palabras se eligen para mantenerte en un estado constante de peligro. Cuando el cerebro humano escucha estas noticias, se libera adrenalina y esta reacción química crea adicción. Por eso tantas personas se vuelven adictas a las noticias, incluso cuando les hacen sentir mal. El miedo es adictivo porque activa las mismas vías neuronales que la ansiedad, y esta dependencia colectiva alimenta el sistema. El miedo es el producto más vendido del planeta, y también el más consumido. No ocupa los estantes, sino las mentes, y quien lo compra fortalece el poder de quienes lo producen. Pero hay algo aún más inquietante. El miedo es contagioso. Cuando hablas con alguien que sufre ansiedad, tu mente reacciona. Es un fenómeno neuroquímico, pero también espiritual. Es como si las frecuencias del miedo se propagaran por el aire. Quienes ostentan el poder lo saben. Por eso utilizan a figuras públicas e influencers para amplificar estas ondas. Cuanto más miedo tenga la gente, más fácil será manipular el comportamiento colectivo. Imaginemos ahora una sociedad donde el miedo se administra como una vacuna, en dosis controladas, periódicamente, para mantener a la gente obediente y dependiente. Esto es precisamente lo que ocurre. De vez en cuando, surge una nueva amenaza en el panorama emocional colectivo. Crisis económicas, pandemias, guerras, cambio climático. Algunas son reales, otras simplemente exageradas, pero todas cumplen la misma función: mantener a la humanidad en alerta. Pero hay un punto que pocas personas comprenden. El miedo pierde su poder cuando se observa conscientemente. Por eso el sistema hace todo lo posible para distraerte. Cuanto más claro ves el miedo, más rápido se disipa. El poder solo existe mientras reaccionas, y esa es la debilidad de quienes manipulan el miedo. Dependen de tu reacción. La verdadera maestría comienza cuando te das cuenta de que puedes experimentar el miedo sin que te controle. Cuando el miedo ya no dicta tus acciones, te vuelves invisible para el sistema. Es como desaparecer del radar emocional colectivo, y es precisamente por eso que tan pocos lo logran. Requiere presencia, silencio y valentía. ¿Has notado alguna vez que la valentía no es lo opuesto al miedo, sino la capacidad de controlarlo? La élite ha aprendido a fingir valentía manipulando el miedo ajeno. No son intrépidos, simplemente conocen el guión, y quienes lo conocen no necesitan miedo escénico. Pero, ¿qué pasaría si todos aprendieran del mismo guión? ¿Qué pasaría si cada persona comprendiera el ciclo del miedo, reconociera el patrón y abandonara el rol que le corresponde? Todo el terreno de juego cambiaría. El poder perdería su fundamento. El caos dejaría de ser una herramienta para convertirse en una oportunidad, porque, en última instancia, el miedo no es el enemigo, es solo un recordatorio de que has olvidado tu propio poder, y cuando este recuerdo despierta, el control desaparece. Aquí es donde tiemblan los grandes manipuladores, cuando se dan cuenta de que el miedo ya no funciona. Pero ¿qué hacen cuando el miedo no es suficiente? Cuando la gente empieza a despertar, a hacer preguntas, a dudar, la respuesta es más oscura de lo que parece. Pasan al siguiente nivel, el control profundo sobre las emociones. Esto es precisamente lo que se revelará en la siguiente parte. Cómo los grandes señores de la fortuna aprendieron a convertir el miedo en lenguaje, las emociones en herramientas y a las personas en código. Al fin y al cabo, el miedo es solo el principio. La verdadera maestría reside en algo mucho más sutil: la programación invisible de las emociones. Imaginemos por un momento que el caos no es un suceso aleatorio, sino un proceso planificado. Que las caídas de la bolsa, la inflación, los escándalos políticos e incluso las guerras son piezas de un mismo tablero, y que quienes están detrás de fundaciones y corporaciones mueven estas piezas con precisión quirúrgica, no para destruir el sistema, sino para recrearlo bajo nuevas reglas. Es difícil de creer, pero la historia moderna está repleta de ejemplos que lo confirman. Crisis que parecían inevitables, pero que finalmente resultaron estar perfectamente calculadas. En 1971, cuando el presidente Richard Nixon anunció el fin del patrón oro, el mundo entero lo consideró una decisión de emergencia. Dijo que era una medida temporal para proteger la economía estadounidense, pero no hubo nada improvisado en ese discurso.
Documentos desclasificados décadas después revelaron que la decisión se había planeado durante años, y cuando el dólar se separó del oro, ocurrió algo sin precedentes. El dinero dejó de ser físico y se convirtió en puramente emocional, un símbolo respaldado por la confianza. La economía global pasó a depender literalmente de la percepción, y la percepción, como bien sabía Maquiavelo, es lo más fácil de manipular. El miedo a perder valor y la ansiedad por lo que sucedería después obligaron al mundo a rendirse ante un sistema controlado por unos pocos. Todos los países, todos los ciudadanos, comenzaron a jugar el mismo juego. Fue la primera crisis planetaria provocada por el hombre, y la más exitosa. A partir de ese momento, el poder pasó de quienes generaban riqueza a quienes conspiraban. Décadas después, el mismo patrón se repitió. Por ejemplo, la crisis de 2008 se presentó al público como un fracaso sistémico, resultado de la codicia y la falta de regulación. Pero los datos muestran que los grandes fondos y bancos sabían exactamente lo que se avecinaba. Mientras la gente perdía sus hogares y empleos, un pequeño grupo de inversores ganó miles de millones apostando por la quiebra de otros. Era el mismo escenario, solo que actualizado. El caos como instrumento de redistribución silenciosa. Pero pocas personas entienden que estas crisis no nacen en el mercado, sino en las emociones colectivas. El pánico es un detonante y se puede programar. Las investigaciones de psicología conductual han demostrado que, ante una amenaza económica, el 72% de las personas toman decisiones impulsivas que empeoran su situación. Esta es una estadística brutal, pero predecible, y el sistema la utiliza como un algoritmo social. Cuando el miedo colectivo alcanza su punto máximo, quienes controlan el juego saben que la gente hará lo que quiera sin ayuda. ¿Has notado lo cíclicas que son las crisis? Siempre hay un lapso entre el caos y la recuperación. No es casualidad. Es el tiempo que necesita el sistema para reorganizarse y prepararse para el próximo colapso. El mismo principio lo utilizan quienes crean tormentas artificiales. Llueve cuando ellos deciden que lloverá. Pero quizás el ejemplo más interesante es el mercado digital. En 2021, una sola publicación en redes sociales de un multimillonario provocó que el precio de Bitcoin se desplomara más de un 30% en tan solo 24 horas. Bastaron solo 11 palabras, sin decretos, sin guerra, sin leyes, solo una frase. Esto demuestra que hoy en día, el poder de generar crisis no solo reside en los gobiernos, sino también en individuos capaces de moldear la opinión pública en segundos. El mundo ha entrado en una era donde la economía se está volviendo emocional, y el miedo es un activo valioso. Ahora piensen en esto. Si un simple mensaje puede llegar a billones de personas, ¿qué puede hacer una serie de mensajes de noticias coordinados? Así se crea el caos. No con bombas, sino con narrativas. Y lo más asombroso es que casi nadie lo nota. Las crisis se presentan como catástrofes espontáneas, pero tienen sus propias características. El patrón es el mismo. Primero, ansiedad. Luego, histeria. Luego, colapso. Y finalmente, las mismas personas ofreciendo soluciones. Gobiernos, bancos centrales, grandes empresas tecnológicas, los salvadores del caos que ellos mismos crearon. Maquiavelo decía que un gobernante sabio debe crear problemas y luego resolverlos. Esta es la manera más eficaz de mantenerse indispensable. Hoy en día esta táctica se utiliza a escala global. Pero hay una cosa que pocas personas saben: el caos es predecible. Los mercados, la política e incluso los desastres climáticos siguen patrones recurrentes. Las grandes potencias financieras lo saben. Financian centros de investigación, institutos y consejos que monitorean el comportamiento humano a gran escala. Saben cuánto tarda una población en caer en la desesperación, cuánto dura el miedo y cuándo es el momento oportuno para proponer una salida. Es una ciencia, la ciencia del colapso controlado. Quizás pienses que todo esto es una exageración, pero piensa en lo que ocurre después de cada gran crisis. Se están aprobando nuevas leyes, se están implementando nuevos sistemas de vigilancia, se están probando nuevas monedas digitales, y la gente, frágil y asustada, acepta todo sin cuestionarlo.
Así fue después de 2008, así fue después de 2020, y así será la próxima vez. Hay un patrón aún más inquietante. Las crisis suelen coincidir con periodos de saturación de poder, cuando el sistema alcanza sus límites, cuando la concentración de la riqueza alcanza su punto máximo. Es necesario hacer algo para reiniciar el ciclo sin destruir la jerarquía. Y el caos es el mecanismo perfecto. Destruye los cimientos, pero preserva la cima. Los analistas utilizan informalmente el término reinicio económico. Esta es una versión moderna del renacimiento controlado, un colapso artificial cuyo objetivo es redistribuir el poder sin el conocimiento del pueblo. Y cada vez que escuches esa palabra, reinicio, debes saber que no es una solución, sino un reinicio bajo nuevas reglas escritas por los mismos jugadores. Pero hay algo que casi nadie nota. El caos también es emocional. Con cada crisis, la humanidad se vuelve cada vez más ansiosa, dividida y desconfiada. Esto es previsible. El miedo constante impide que las personas se den cuenta de lo que realmente les están quitando. ¿Alguna vez te has preguntado por qué incluso en tiempos de paz las noticias siempre tratan de guerra? ¿Por qué la sensación de inestabilidad nunca desaparece por completo? Porque el caos, además de ser un instrumento económico, es también un instrumento psicológico de dominación. Una mente en pánico es una mente predecible, y la previsibilidad es fortaleza. En experimentos realizados en universidades estadounidenses, científicos descubrieron que, bajo estrés severo, la capacidad de pensamiento crítico disminuye hasta en un 40%. El cerebro parece desconectar su capacidad de pensar y comenzar a reaccionar automáticamente. Este es exactamente el estado en el que el sistema quiere mantener a la gente. Después de todo, el caos no es solo un problema de mercado, es una forma de control mental a escala colectiva. Y es por eso que, cuando el caos termine, el mundo nunca volverá a ser el mismo. La población cree que se está recuperando, pero en realidad se está adaptando a un nuevo tipo de subordinación. Las libertades recortadas durante los pánicos rara vez regresan. El miedo crea precedentes, y todo precedente se convierte en ley. ¿Ves un patrón? A cada crisis global le sigue una solución global, y estas soluciones casi siempre implican más centralización, más control y menos autonomía individual. En este contexto, el caos es un puente entre dos mundos: el viejo sistema que se está derrumbando y el nuevo régimen que se está estableciendo. Pero quizás el detalle más llamativo sea este: los manipuladores no necesitan ocultar sus intenciones. Las expresan abiertamente. Por ejemplo, la idea de una recuperación del capitalismo se ha discutido en los informes del Foro Económico Mundial durante muchos años. Lo llaman transición, pero en la práctica es el mismo proceso que Maquiavelo describió hace siglos: la destrucción controlada de un sistema para crear otro bajo un régimen total. Por lo tanto, el caos es un acto de creación, un fuego creado con cuidado para que solo arda lo que importa. Y mientras el pueblo se apresura a apagar el incendio, los verdaderos estrategas están dibujando un nuevo mapa del poder. Pero, ¿qué pasa cuando la gente deja de reaccionar? ¿Qué pasa si, por un instante, el miedo da paso a la fría observación? El colapso creado artificialmente perderá su poder, porque el caos depende de las emociones colectivas, y las emociones solo pueden manipularse cuando son inconscientes. El secreto es la claridad. En el momento en que una persona se da cuenta de que el miedo es un detonante y no la verdad, ya no está bajo control. Y un pueblo que entiende el mecanismo del caos no puede ser gobernado por narrativas. Sin embargo, la élite no se rindió. Saben que el miedo en sí mismo tiene fecha de caducidad, y así evolucionó el plan. La nueva fase consiste no solo en crear crisis externas, sino también en controlar los estados internos de las personas, emociones, comportamiento, creencias. Este es el siguiente nivel del juego: la dominación psicológica de la humanidad. Y esto es lo que se revelará a continuación: cómo los creadores del caos aprendieron a hablar el lenguaje de las emociones y a transformar el inconsciente colectivo en un sistema invisible de control.
Porque el verdadero campo de batalla ya no es el mercado, está en la mente. El poder ya no necesita gritar, ha aprendido a susurrar. Las guerras modernas no se libran con armas, sino con palabras. Y estas palabras, si se eligen correctamente, tienen el poder de cambiar el comportamiento de miles de millones de personas simultáneamente. La dominación ha dejado de ser territorial y se ha vuelto lingüística. La nueva aristocracia ya no controla países, sino percepciones. Y es aquí donde la manipulación alcanza su punto más sofisticado, cuando el control ya no se impone, sino que se desea. La élite comprendió que el miedo no podía durar para siempre. El pánico era efectivo, pero inestable. Despertaba, pero también destruía. Entonces surgió algo aún más poderoso, el control constante de las emociones, una forma de dominación que requería seducción, no represión. El miedo abre la puerta, el lenguaje la cierra desde dentro. Todo lo aprendido durante siglos de manipulación masiva se condensó en un arte silencioso, el arte de moldear los pensamientos sin que la gente se dé cuenta. La mente humana es predecible, y el sistema ha aprendido a traducir las emociones en datos. Cada me gusta, cada búsqueda, cada comentario revela tus miedos, amores y motivaciones. Con base en esto, los algoritmos crean versiones personalizadas de la realidad. Crees ver el mundo, pero en realidad ves un reflejo de cómo el sistema quiere que te sientas. Es una verdadera prisión, una jaula emocional hecha de información personalizada. Pero ¿cómo se puede dominar una sociedad entera sin que ella se dé cuenta? La respuesta está en la sutileza. No censures las ideas. Simplemente bombardea a la gente con versiones contradictorias de la verdad. La sobrecarga de información es el nuevo analfabetismo. Cuando todo parece posible, nada es confiable. Y cuando nada es confiable, el miedo vuelve a ser la única guía. La confusión es el combustible del poder moderno. Como dijo Maquiavelo, la verdad es peligrosa, pero la duda es útil. Es sobre este terreno fértil de duda que los manipuladores construyen sus imperios. Palabras como democracia, libertad y progreso se usan como máscaras para el control. El poder no necesita esconderse, solo necesita reinventarse. Hoy, la dominación se disfraza de benevolencia. La vigilancia se disfraza de seguridad, la obediencia de responsabilidad, la dependencia emocional de comunidad. ¿Has notado cómo ha cambiado el idioma a lo largo de los años? Palabras que antes tenían un significado claro ahora se difuminan, se reprograman. Libertad ha pasado a significar seguir al colectivo. Paz se ha convertido en aceptar lo que te dicen que es correcto. Opinión se ha convertido en crimen. El vocabulario humano ha sido secuestrado, y con él, la capacidad de pensar. Es simple. Quien controla las palabras controla los pensamientos, y quien controla sus pensamientos no necesita controlar nada más. Investigaciones neurocientíficas recientes demuestran que el cerebro humano reacciona emocionalmente a cualquier estímulo antes que racionalmente. En otras palabras, si la información evoca emoción, la razón llega demasiado tarde. Es precisamente esta brecha la que el poder explota. No busca persuadir, busca provocar. Las narrativas están diseñadas para evocar un impacto emocional inmediato, y la audiencia, en estado de reacción, concentra su atención y energía. La información ya no depende de los hechos, sino de la frecuencia. El contenido más difundido no es el más veraz, sino el que más activa el sistema nervioso. Y quien controla la frecuencia, controla la mente. Las redes sociales se han convertido en los templos de esta nueva religión de la interacción emocional. El altar es la pantalla, el sacrificio es el tiempo, y el Dios venerado es el algoritmo. Pero lo más alarmante es que el sistema ha aprendido a usar las emociones humanas como código de software. La tristeza, la ira, la empatía, todas estas se han convertido en variables controlables. Empresas y gobiernos invierten miles de millones en comprender el comportamiento emocional colectivo, no para curar, sino para guiar. El marketing emocional, originalmente una herramienta de ventas, se ha convertido en un arma geopolítica. Las guerras se libran con memes, las elecciones se deciden mediante campañas de intimidación,
y las ideologías se moldean con palabras que se repiten cuidadosamente hasta que suenan naturales. ¿Y qué sucede cuando las personas creen que están pensando libremente, pero en realidad solo están repitiendo lo que han sido programados para sentir? Nace la forma más peligrosa de esclavitud, la esclavitud voluntaria. Maquiavelo previó esto. Dijo que un gobernante sabio no debería obligar a la gente a obedecer, sino hacer que amen sus cadenas. Esto es precisamente lo que hace el control emocional. Transforma la esclavitud en una virtud. La gente empieza a defender el mismo sistema que la ata. Observen el comportamiento colectivo en las redes sociales. La gente ya no discute ideas, sino emociones. La argumentación ha dado paso a los sentimientos. El razonamiento ha sido reemplazado por la identificación. Cualquiera que piense diferente no es un oponente, sino un enemigo emocional. Y cuando las emociones gobiernan, la razón muere en silencio. Esta es la verdadera victoria del poder moderno. Ya no necesita obligar a nadie a permanecer en silencio, porque el pueblo se obliga a sí mismo a permanecer en silencio. El miedo a ser rechazado es más efectivo que cualquier censura. Pero hay un detalle que muestra lo profundo del juego. Incluso la rebelión está controlada. El sistema permite pequeños estallidos de indignación, protestas, hashtags, campañas, solo para aliviar la presión. La gente cree que está reaccionando, cuando en realidad participa en un escenario planificado. Es una válvula de escape para la tensión emocional. El caos se gestiona con precisión. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los movimientos de cambio siempre terminan igual? ¿Por qué cada revolución beneficia, en última instancia, a los mismos grupos? Porque las emociones humanas son predecibles y la élite ha aprendido a convertirlas en ecuaciones. El mundo moderno es un laboratorio ideal. Cada reacción se mide, cada palabra se prueba, cada pensamiento se anticipa. Cuando surge una nueva idea, el sistema no necesita destruirla, simplemente la absorbe, la reestructura, la diluye y la devuelve al público en una versión inofensiva. El poder no teme a las ideas, teme a la conciencia, y la conciencia no puede ser controlada por narrativas, porque ve más allá de ellas. Por lo tanto, las autoridades deben mantener a la gente emocionalmente involucrada, reaccionando constantemente, no observando. Curiosamente, incluso las promesas de despertar espiritual se utilizan como parte de la manipulación. En muchos círculos, el autoconocimiento se ha convertido en un producto. El despertar se ha convertido en una tendencia. La búsqueda de la iluminación se ha convertido en un mercado. Y cuando la espiritualidad se comercializa, pierde su esencia y vuelve a su antiguo propósito, la distracción. El sistema se adapta a todo, incluso a la rebelión. ¿Alguna vez has notado que el silencio se ha convertido en una rareza? ¿Por qué es casi imposible vivir un minuto sin ruido, sin irritantes, sin una pantalla parpadeante? El silencio es peligroso para el sistema porque reestructura la mente. El silencio interrumpe el ciclo de reacción. Es en el silencio donde nace la claridad, y la claridad es una falla en el código. Pero hay algo más profundo. Quienes ostentan el poder han descubierto que el miedo y la euforia tienen el mismo efecto bioquímico. Ambos hacen a las personas más sugestionables. Por lo tanto, el control emocional alterna entre el pánico y la esperanza. El caos y el alivio se venden en paquetes diferentes. A las noticias aterradoras les sigue la promesa de salvación. Esta danza de miedo y esperanza cautiva al público. La élite ahora gobierna no por la fuerza, sino a través de la narración de historias. Y cuando la narrativa domina, la realidad se adapta. Maquiavelo diría que esta es la forma más pura del poder, la gestión de la percepción. La gente cree que está luchando por ideales, pero en realidad simplemente está respondiendo a incentivos cuidadosamente distribuidos. Cada palabra es un detonante, cada imagen es una orden, y en el centro de todo hay un código invisible, lenguaje de las emociones. Ha reemplazado a la política, a la economía e incluso a la moral. Hoy en día, quien controla las emociones colectivas controla la historia, pero hay un punto de inflexión. Cuando la mente se da cuenta de que está siendo guiada, el hechizo se rompe. La ilusión depende de la ignorancia. Así, todos los esfuerzos del sistema se dirigen a mantener a la gente en un estado de distracción, fragmentación y fatiga.
Mientras luchas por descubrir lo que sientes, alguien en algún lugar está decidiendo qué deberías sentir a continuación. Sin embargo, cualquier ingeniería tiene sus debilidades, y la debilidad del control emocional es la autoconciencia. Cuando observas tus reacciones sin identificarte con ellas, el sistema pierde el control. La manipulación requiere tu participación y puedes neutralizarla con algo simple: presencia. En última instancia, el dominio de la élite no es físico ni político, es vibracional. Controlan las frecuencias que alimentan el inconsciente colectivo, y cuando cambias tu frecuencia interna, te sales de su sintonía. Esto no es una metáfora, es física emocional. Cada pensamiento tiene una firma energética, y cuando suficientes personas cambian su firma, el campo colectivo cambia. Por eso toda historia de liberación comienza con el despertar de una minoría. No existe sistema que pueda soportar la claridad general, pero esto es precisamente lo que temen las autoridades. Y ahora el juego está evolucionando nuevamente. Cuando las palabras y las emociones ya no funcionan, la manipulación debe descender al nivel más profundo de la experiencia humana, la percepción misma de la realidad. En la siguiente parte comprenderás por qué la última etapa del control es invisible. Un poder que ya no depende de la narrativa ni de la emoción, sino de algo aún más sutil: la ilusión de que el mundo es exactamente como lo percibes. Y cuando esa percepción se cuestiona, nada parece real, y es entonces cuando el poder se vuelve absoluto. Llega un momento en que toda mente despierta se da cuenta de que el mundo que ve no es el mundo real, sino un reflejo de lo que le han enseñado a ver. Durante mucho tiempo, has considerado las crisis externas, que el miedo viene de afuera, que la manipulación es algo distante, accesible solo para unos pocos con poder e influencia. Pero si has llegado hasta aquí, ya debes intuirlo. El campo de batalla siempre ha estado dentro de ti. Todo lo que el sistema necesita para seguir funcionando es tu distracción. Él solo tiene miedo de tu conciencia. En el momento en que empiezas a observar, en silencio, sin reaccionar automáticamente, el juego cambia. Dejas de ser un participante y te conviertes en un observador. Y el observador es la única pieza que las autoridades no pueden controlar, porque ven todo el tablero. Entienden que el miedo es una herramienta, que la duda está programada, y que la confusión es antinatural, artificial. Pero esta claridad no puede ser teórica, debe ponerse en práctica. Despertarse sin hacer nada es simplemente otra forma de quedarse dormido. Así que, este es el plan. Una hoja de ruta para la liberación emocional y mental. No para luchar contra el sistema, sino para dejar de alimentarlo. Porque la fuerza invisible que gobierna el mundo no puede existir sin la energía de quienes creen en ella. Y cuando cambias la frecuencia de tu atención, el imperio del miedo se derrumba. El primer paso es pausa consciente. Antes de reaccionar ante cualquier noticia, cualquier provocación, cualquier estímulo, respira. Parece demasiado simple, pero es un gesto revolucionario. Una pausa interrumpe el ciclo de manipulación. Es en este momento que nace la libertad entre el estímulo y la respuesta. Cuando respiras, observas y eliges en lugar de reaccionar, el sistema pierde su ventaja. La mente programada anhela velocidad. La mente despierta prefiere la claridad. El segundo paso es limpieza emocional. Presta atención a lo que todavía te detiene: la ira, la culpa, la envidia, la necesidad de aprobación. Estas emociones son las palancas invisibles que utiliza el sistema para mantenerte en movimiento. No luches contra ellas. Entiéndelas. Pregúntate: ¿por qué siento esto? ¿A quién le sirve esta emoción? El simple acto de observación honesta ya desactiva el detonante. Cuando una emoción se acepta sin resistencia, pierde su poder de control. El tercer paso es reconstrucción del lenguaje. Todo lo que piensas está determinado por las palabras que usas. Así que comencemos a reemplazar el lenguaje del miedo con el lenguaje de la presencia. En lugar de decir estoy preocupado, diga soy consciente de lo que podría pasar. En lugar de decir no puedo, di estoy aprendiendo a hacerlo. Las palabras reorganizan el campo interior. La mente es una herramienta de programación y tú eres el programador.
El cuarto paso es selección de vibración. Elige lo que consumes. Cada imagen, cada vídeo, cada conversación es una frecuencia que entra en tu campo energético. Si te alimentas del miedo, vivirás con miedo. Si te alimentas de claridad, vivirás en paz. No se trata de aislarse del mundo, sino de reconocer lo que realmente alimenta tu conciencia. Cada día pregúntate, ¿esto me despierta o me hace dormir? Si te hace dormir, rehúsalo. Si te despierta, cava más profundo. La quinta etapa es creando silencio. En un mundo que te bombardea con ruido, el silencio es el acto más revolucionario. Tómate unos minutos cada día para desconectarte completamente del mundo, sin pantallas, sin sonidos, sin distracciones. El silencio es la puerta a la claridad. Es aquí donde la mente se reestructura, la intuición regresa y el ser verdadero habla. La fuerza invisible del sistema no puede actuar en silencio, porque el silencio es el reino de la verdad. Y la sexta etapa es acción clara. Nada cambiará a menos que tomes acción. Pero la verdadera acción nace no de la desesperación, sino de la comprensión. Deja de luchar contra el sistema. Empieza a construir el tuyo propio. Crea, escribe, enseña, comparte lo que has aprendido. La transformación no ocurre cuando convences a los demás, sino cuando los inspiras con tu ejemplo. El mundo necesita menos predicadores y más practicantes de la conciencia. Al principio, al despertar, nos sentimos solos, pero con el tiempo se vuelven contagiosos. Cuando tú cambias, tu campo cambia. Y cuando tu campo cambia, el campo de quienes te rodean cambia. Nunca subestimes el poder de una mente despierta. El caos del mundo se mantiene por la suma de conciencias dormidas. La mente despierta es un faro, y los faros no luchan contra la oscuridad, simplemente iluminan el camino. Aquí está la clave. No luches contra lo viejo, crea lo nuevo. El sistema se alimenta de tu resistencia, de tu ira, de tu cansancio, pero no sabe qué hacer ante la calma. La calma neutraliza el caos. La presencia desactiva el miedo. La compasión destruye el dominio. Para ser libre no necesitas poder, necesitas percepción. La percepción es el punto donde lo visible y lo invisible se encuentran. Y cuando aprendas a mirar el mundo sin dejarte capturar por él, nada más te poseerá. Sin gobierno, sin economía, sin narrativa. Maquiavelo dijo que el poder está en manos de aquellos que entienden el comportamiento humano mejor de lo que el hombre se entiende a sí mismo. Es hora de cambiar eso. Entiéndete más profundamente y nadie podrá controlarte más. Pero hay algo que es necesario decir honestamente. Duele despertar, porque necesitas destruir las ilusiones que una vez te trajeron comodidad. Perderás partes de ti mismo. Te sentirás solo y tendrás dudas, pero todo es parte del proceso. La verdad no viene como luz, viene como fuego. Antes de revelar su rostro, quema las máscaras, y cuando el fuego pase, lo más importante quedará, tu conciencia tranquila, libre, intacta, la que siempre existió antes de cualquier manipulación, antes de cualquier miedo, antes de cualquier crisis. En el fondo eres indestructible. Ningún imperio invisible puede extinguir el brillo de la mente despierta. A partir de ahora pon en práctica todo lo aprendido. Observa el mundo sin dejar que te consuma. Respira antes de reaccionar. Elige antes de sentir. Ama antes de temer. Usa tu presencia como escudo y tu claridad mental como espada. Y si quieres ir aún más allá, haz este ejercicio diario. Al despertarte, antes de coger el móvil, cierra los ojos y di mentalmente: nada me controla hoy. Sin miedo, sin caos, sin dudas. Soy un observador, no un jugado. Soy un creador, no una víctima. Repita esto hasta que su cuerpo lo crea, hasta que la mente recuerda, hasta que su vibración sea más fuerte que cualquier ruido externo. Este es el comienzo de la soberanía interna. Y cuando suficientes personas alcancen esta frecuencia, el mundo cambiará sin revolución. Cambia en silencio. El mismo silencio que el sistema más teme. Usted no está solo. Cada persona que despierta enciende una nueva luz. Y todas las luces juntas forman una conciencia colectiva que ninguna fuerza puede extinguir. La verdadera revolución es vibracional y ya ha comenzado. Si este video tocó algo dentro de ti, un recuerdo, una duda, un deseo de libertad,
Comparte ese sentimiento en los comentarios, incluso de forma anónima. Cada palabra escrita sinceramente ayuda a alguien a despertar. Por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y activa la campanita para continuar este viaje de claridad y transformación interior. Eres parte de algo mucho más grande, y quizás ahora sea el momento de recordarlo. El juego continúa todavía, pero ahora sabes que esto solo funciona cuando olvidas quién eres. Y el simple acto de recordar es ya el comienzo de la victoria.